Hola, ¿qué tal? Hoy te voy a decir 5 tips para acelerar el inicio de Windows. Puedes hacer algunos o todos, mientras más hagas, más rápido va a iniciar Windows. Lo voy a hacer en Windows 10, pero también sirve para Windows 11. Vamos a verlo directamente, pero antes te recuerdo, dame like y también suscríbete al canal. Vamos a verlo. El primer tip que te voy a decir es sacar todos los accesos directos que tengas en el escritorio y en la barra de tareas. Porque estos, cuando se carga Windows, necesitan un tiempo y eso te demora el inicio. Para sacarlo es muy fácil. Haces clic derecho en el acceso. Después vas a donde dice eliminar. Listo. No hay problema porque si vos vas a inicio, lo tenés disponible aquí. Por supuesto también por orden alfabético. Si querés tenerlo en esta zona, directamente haces clic derecho en el acceso, anclar a inicio y listo. Ya lo tenés aquí disponible cuando quieras. Bien, para la barra de tareas es lo mismo. Voy a quitar el correo, clic derecho, desanclar de la barra de tareas. Bien, yo lo único que tengo siempre es el explorador de archivos y el buscador. Aquí también a la derecha están las noticias que las puedes sacar. Haces clic derecho, vas a noticias e intereses, desconectar. Bien, este sería el número 1. Ahora te voy a decir el 2. Esto es deshabilitar de inicio todo lo que no necesites. Para eso vamos a inicio, haces clic derecho, administrador de tareas, haces clic donde dice inicio y aquí deshabilitas todo lo que no necesites. Yo lo único que tengo habilitado es el antivirus de Windows. Lo demás lo tengo todo deshabilitado. Por ejemplo, si esto estuviese habilitado, lo único que tenés que hacer es clic derecho donde dice habilitado, deshabilitar. Y así lo dejas deshabilitado. Todo esto que está ahora deshabilitado, en el momento que vos lo vayas a usar, directamente comienza a funcionar. Pero no se habilita desde el inicio de Windows, que eso te resta tiempo en el arranque. Ahora vamos al tercer tip, que es mejorar el rendimiento de Windows y del procesador. Para eso vamos a inicio, haces clic derecho, después vas a donde dice opciones de energía. En opciones de energía, si tenés esta opción que dice rendimiento y energía, que aquí está en mejor rendimiento, lo llevas a la derecha donde dice máximo rendimiento. Ahora vamos a mejorar el procesador. Para eso vas a la derecha donde dice configuración adicional de energía. Y aquí están los diferentes planes. Yo lo tengo en equilibrado, pero eso no influye mucho en lo que es inicio. Sí, lo que puedo mejorar de aquí es el procesador. Para eso, vamos aquí donde dice cambiar configuración del plan. Después, cambiar la configuración avanzada de energía. Y ahora buscamos el procesador, aquí donde dice administrar energía del procesador. Haces clic ahí y donde dice estado mínimo, haces clic aquí donde dice más y donde está el 5%. En 5% lo llevas a 100. Después haces clic en aplicar, aceptar. Con eso vas a mejorar el rendimiento en general del procesador para todos los procesos que se hagan en tu computadora. Voy a cerrar aquí y aquí también. Ahora vamos a ir al cuarto y al quinto tips. Para eso vamos de nuevo a inicio y aquí buscas herramientas administrativas y vas a configuración de sistema. Bien, ahora a la solapa que dice arranque. Una vez aquí, marcas esta casilla que dice sin arranque de Wii. Esto es que en el arranque Windows hace un mensaje de bienvenida, pero no hay ningún problema si lo sacamos. No altera absolutamente nada. Y el quinto tip que te voy a decir
es aquí en tiempo de espera, que este sería el tiempo que tarda la computadora en elegir un sistema operativo. Pero si solamente tenés Windows, no es necesario que tarde ningún tiempo. Eso es, por ejemplo, más importante si vos tenés otro sistema como Linux, etc. Ahí sí tenés que tener un tiempo para elegir. Pero si solamente tenés Windows, no es necesario perder tiempo en eso. Así que lo podés bajar al valor que vos quieras. Yo lo voy a bajar a 10. Después haces clic en aplicar y ahora en aceptar. Bien, ahora para que sucedan los cambios hay que reiniciar. Vas a ver que cuando reinicia te demora un poco, pero una vez que se inició Windows, ahí ya puedes probar en apagar y encender la PC y vas a notar la diferencia de cómo disminuye el tiempo de encendido y de arranque de Windows. Yo voy a reiniciar, pero antes te digo, si tenés algún problema con alguno de los pasos, escribilo en comentarios y yo te ayudo. Nos encontramos en el próximo tutorial y no te olvides de darme like y suscribirte. ¡Chao!